Tengan todos ustedes muy buenos días. Continuando con el cronograma establecido para este tercer segmento de la Cátedra de Medicina 1, en su capítulo Semiología, tengo el grato honor de presentarles esta clase teórica referida al examen de hígado y vías biliares. Saludándoles nuevamente en este día tan bonito, tan soleado, que es el 17 de junio del presente año. El plan temático. En esta clase vamos a abordar estas estructuras que ustedes lo pueden estar viendo en este momento, que es la inspección somática general, maniobras de palpación de hígado y vesícula biliar, semiología aplicada, colicistitis, colelitiasis, coma hepático, síndrome ascítico edematoso y cirrosis hepática. Para la presente se tienen las siguientes competencias. Y las competencias en nuestra facultad se está dando mucho énfasis porque es actualmente la nueva corriente que está implantando el sistema de la Universidad Boliviana y más aún nuestra querida Facultad de Medicina. La primera competencia: realiza la inspección del paciente con hepatopatía, realiza la palpación del paciente con hepatopatía, realiza el examen de las vías biliares, inspección y palpación, diferencia la patología prevalente del hígado y de las vías biliares. Simplemente como aditamento, esta clase teórica está enfocada a una de las patologías más prevalentes en nuestro país, porque por los diferentes trastornos alimentarios y por las comidas copiosas que en muchas regiones del país comen, se va a desarrollar este tipo de patologías, por lo que les motivo a tener mucho interés en la presente clase teórica virtual. La anamnesis. La anamnesis va a jugar un rol muy importante porque dentro del proceso mismo de la anamnesis, el paciente nos va a referir una serie de signos y de síntomas, recordándoles que signo es la manifestación objetiva de la enfermedad y síntoma la manifestación subjetiva de la enfermedad. Entonces vamos a tener el primer síntoma, que es el dolor, luego vamos a tener el prurito, la febrícula y la fiebre. Estos son los síntomas que con más frecuencia va a presentar o va a referir el paciente dentro de la anamnesis y dentro de la consulta al cual va a acudir. Entonces hay que tomar especial atención en el dolor, en el prurito, en la febrícula y en la fiebre. Todos estos síntomas nos van a llevar a formar los síndromes. Y como primer síndrome de importancia, claro está, tenemos al síndrome ictérico, al síndrome ascítico, al síndrome hemorrágico, al síndrome neurológico y de encefalopatía hepática. Verán ustedes cómo dentro de la anamnesis los síntomas que va a referir al paciente, por el transcurrir del tiempo que va a hacer que él se retrase la consulta, puede ya manifestarse los síndromes. Síndrome definiéndolo como el conjunto de signos y síntomas. El dolor. Inicialmente hay que hablar del dolor diciendo que las afecciones hepáticas van a cursar en su mayor parte con escaso dolor cuando son de evolución rápida. Es decir, que no se manifiestan estas afecciones con dolor cuando tiene su recorrido rápido, como es en la hepatitis aguda fulminante y en las hepatomegalias. Pero paradójicamente va a causar dolor a nivel hepático cuando va a existir una distensión de la cápsula de Gleason. Y es esta distensión de la cápsula de Gleason la que va a originar una serie de manifestaciones de dolor. Dentro de otras causas que vamos a tener para que aparezca el dolor, vamos a tener las neoplasias, los procesos inflamatorios referidos a los abscesos, todos ellos porque
fundamentalmente irritan a esta cápsula de Gleason, irritan la cubierta peritoneal y el dolor se va a manifestar cuando se incrementan los movimientos respiratorios. Para ello el paciente adoptará una actitud y una posición que tiene que mitigar ese dolor. Entonces adquirirá una posición, una actitud antiálgica, ¿no? Pero aquí hay que hacer especial énfasis en que este dolor simplemente se va a manifestar por la distensión de esa cápsula de Gleason y por los procesos inflamatorios que va a llevar esa distensión de la cápsula de Gleason. Ahora, el dolor de las vías biliares. Anatómicamente, las vías biliares, como ustedes recordarán, está conformada por una serie de conductos. Y estos conductos van a ser el colédoco, el cístico y la vesícula biliar. Dentro de la vesícula biliar tenemos que reconocer al fondo, al cuerpo, al infundíbulo y al cuello de la vesícula biliar. Este cuello se conecta inmediatamente con el cístico y el cístico con el colédoco. Está además recordarles que tenemos al conducto hepático derecho, al conducto hepático izquierdo, los cuales van a confluir en el conducto hepático común. El dolor de estas vías biliares, primeramente se va a referir el paciente como un dolor de tipo cólico. Un dolor de tipo cólico. Luego va a presentar o va a aparecer este dolor de tipo cólico generalmente por las noches y de forma brusca. Vamos a tener dentro de la anamnesis o tenemos nosotros que investigar, por eso se constituye la anamnesis un elemento muy importante dentro del proceso de la relación médico-paciente, pero fundamentalmente se constituye un elemento muy importante para la conformación de la historia clínica. Tenemos que investigar sobre los antecedentes de la ingesta de comida abundante, en especial de contenido graso. A eso llamamos las comidas colecistoquinéticas. ¿Y cuáles son las comidas colecistoquinéticas? La carne de cerdo, los huevos, el chocolate, etc., ¿no? Son las comidas colecistoquinéticas. El dolor que va a aparecer en las vías biliares tiene una localización específica y se localiza a nivel del epigastrio y el hipocondrio derecho. Pero al mismo tiempo puede irradiarse y generalmente se irradia a la región lumbar derecha o cuando el dolor es intenso, muchas veces puede irradiarse hasta la región del hombro, del brazo derecho, ¿no? Simulando otro tipo de patologías. Aquí nosotros tenemos que hacer especialmente énfasis en los antecedentes de ingesta de comida abundante, en especial de las comidas colecistoquinéticas. Toda esta referencia nos lleva a conocer o a identificar como un cólico hepático o cólico biliar. Entonces, nosotros dentro de la historia clínica ya tendremos que identificar y colocar ya en terminología médica, identificando a este dolor de las vías biliares como un cólico hepático o un cólico biliar. Ahora, el cólico hepático y el cólico biliar va a tener cierto tipo de características. Como ustedes están observando en la imagen, este cólico hepático, este cólico biliar, generalmente se acompaña de vómitos. Y estos vómitos son de contenido gástrico, de contenido alimentario. Estos vómitos son biliosos y va a ocasionar cambios en el hábito intestinal. Y estos cambios en el hábito intestinal van a originar cierto tipo de modificaciones expresándose en muchos de los casos en diarreas o en otros de los casos
en estreñimientos, ¿no? Entonces, el cólico hepático, el cólico biliar, se acompaña de vómitos y al acompañarse de vómitos, automáticamente va a modificar el hábito intestinal. Otro síntoma importante que los pacientes nos van a referir en el momento de la consulta médica va a ser el prurito. ¿Y qué es el prurito? El prurito es la manifestación subjetiva donde el paciente refiere una sensación exasperante de rascarse en cualquier segmento de su cuerpo. Entonces, el prurito se va a manifestar fundamentalmente con esa sensación de rascado que va a existir por cualquier parte del cuerpo. Y este prurito puede ser localizado o puede ser generalizado. Y localizado y generalizado fundamentalmente, ¿por qué? Porque va a existir la retención de las sales biliares. Entonces podemos llegar a la conclusión de decir que el prurito se manifiesta o se hace evidente cuando existe la retención de sales biliares. Y es uno de los elementos muy importantes que el paciente va a referir en el momento de la consulta. Ese prurito intenso, frecuente, que se debe fundamentalmente a ictericias obstructivas extrahepáticas. Entonces, si el paciente en el momento de la consulta médica nos refiere este prurito, nosotros tenemos que asociarlo inmediatamente a que en algún segmento de las vías hepáticas, segmento de las vías biliares, habría una obstrucción, lo cual está originando a la retención de las sales biliares, y esta retención de las sales biliares están originando el prurito. Además que la manifestación del prurito es precoz en cirrosis biliares primarias. La febrícula y la fiebre. La febrícula y la fiebre se va a manifestar en las hepatitis virales agudas, en las hepatitis crónicas, que activa el síndrome febricular. La fiebre elevada se presenta fundamentalmente en tumores malignos de hígado, como es el síndrome paraneoplásico. En el absceso hepático piógeno, la fiebre va a ser casi diaria, y la fiebre de los procesos de las vías biliares va a ser a su vez muy frecuente. Entonces, la fiebre de los procesos de las vías biliares va a estar asociada fundamentalmente a las colecistitis agudas, a las coledocolitiasis prolongadas y a las colangitis. La colecistitis aguda, una inflamación de las vías biliares; la coledocolitiasis prolongada, inflamación también de las vías biliares, pero asociada a la formación ya de litos. Y las colangitis es una inflamación de las vías intrahepáticas. Entonces, en este tipo de inflamaciones, colecistitis aguda, coledocolitiasis prolongadas y unas colangitis, se va a manifestar casi de forma automática la fiebre y la febrícula, asociando a su vez las hepatitis virales agudas y las hepatitis crónicas, ¿no? Y estos necesariamente tienen que estar asociados a la manifestación o a la aparición de un absceso hepático piógeno. Nos tenemos también que referir al síndrome ictérico. Y el síndrome ictérico va a asociarse fundamentalmente a la aparición de la ictericia. ¿Y qué es la ictericia? La ictericia es la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas, a su vez de los fluidos corporales, debido al exceso de bilirrubina. Entonces, esta ictericia nosotros podremos identificar claramente en el momento de la inspección.
fundamentalmente en las conjuntivas y en cualquier segmento de nuestro cuerpo. Para eso tendremos que utilizar la linterna de color blanco, ¿no? O fundamentalmente que nos permita una iluminación para poder reconocer esta ictericia, porque existe algunos tipos de ictericias que se enmascaran, pero cuando ya es de origen de las vías biliares, que afecta a gran parte del contenido del hígado, etcétera, la ictericia es predominante y se manifiesta de forma clara y contundente. Estamos observando en la imagen una ictericia que está pigmentando a toda la conjuntiva ocular. Entonces, lo primero que ustedes tendrán que hacer en el momento de la inspección o en el momento mismo que están realizando la anamnesis o dentro del proceso de la relación médico-paciente, tendrán que identificar a la ictericia, asociarlo a un síndrome ictérico y lanzándose o haciéndose cierto tipo de hipótesis para identificar el origen, porque fundamentalmente el proceso de la anamnesis, la recolección de los signos y síntomas, nos debe a nosotros como médicos permitirnos lanzarnos diferentes hipótesis que a lo largo de la exploración física, que a lo largo de la anamnesis se irán confirmando o se irán descartando. Por eso es que dentro del diagnóstico tenemos inicialmente un diagnóstico presuntivo, un diagnóstico etiológico, un diagnóstico sindromático, un diagnóstico anatómico y un diagnóstico fisiológico y fisiopatológico, ¿no? Entonces, la recolección de todos estos signos, de estos síntomas, a nosotros nos debe permitir lanzarnos unas hipótesis y posteriormente irlas comprobando uno a uno. El síndrome ictérico va a presentarse fundamentalmente cuando existe lesión del parénquima y de las vías biliares extrahepáticas. Y estas lesiones extrahepáticas se presentan cuando la bilirrubina plasmática sobrepasa los 2 miligramos decilitro. Entonces, ya cuando haya sobrepasado esta bilirrubina plasmática los 2 miligramos decilitro, ya se va a hacer evidente, ya se va a manifestar. Se va a manifestar con una ictericia clara, con una ictericia contundente, especialmente en las conjuntivas, pero en cualquier segmento. Entonces, recordando qué es ictericia, la ictericia es la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas, además de los fluidos corporales debido al exceso de bilirrubina. Fluidos corporales, me refiero fundamentalmente a la micción, a la orina. Entonces, el color de la orina del paciente va a sufrir cierto tipo de modificaciones, donde se va a hacer más evidente este síndrome ictérico. Luego hablamos de la clasificación de las ictericias. Y las ictericias se clasifican en 3 grupos. La ictericia prehepática, que tiene fundamentalmente su origen, va a estar asociada a enfermedades hemolíticas. El exceso de producción de bilirrubina no conjugada no se metaboliza y evacúa el pigmento excedente, que es retenido apareciendo la ictericia. Entonces, es una ictericia prehepática. Luego tenemos a la ictericia hepática, que igualmente va a tener cierto tipo de características, y las características fundamentales de una ictericia hepática es que esta ictericia constituye la clásica ictericia por hepatitis y que va a adquirir una relevancia en el grado de lesión, extensión, y se manifiesta como una ictericia franca por su intensidad, que es inferior. Luego tenemos la ictericia poshepática. La ictericia poshepática está producida fundamentalmente por las obstrucciones mecánicas extrahepáticas de la vía biliar.
asociadas a la formación de litos o de cuadros neoplásicos. Este tipo de ictericia posthepática es más intensa la pigmentación amarilla de los tegumentos. Entonces, las ictericias se clasifican en hepática, prehepática, hepática, posthepática, diferenciando fundamentalmente la prehepática, que es de origen de las enfermedades hemolíticas. La hepática se constituye por afección de hepatitis, de una enfermedad de la hepatitis, y esta estará asociada a la relevancia de su grado de lesión. Y la ictericia posthepática fundamentalmente se produce por las obstrucciones mecánicas extrahepáticas de la vía biliar. Entonces, esa es la diferencia que existe entre estos tres tipos de ictericia. Luego hablamos del síndrome ascítico edematoso. En el síndrome ascítico edematoso va a haber presencia de ascitis en aumento de las causas locales, que esta está inmediatamente asociada a la enfermedad hepatocelular. Y cuando se asocia a la enfermedad hepatocelular, se asocia automáticamente a la insuficiencia hepática con hipertensión venosa portal. El síndrome ascítico o edematoso puede presentarse en cualquier hepatopatía, pero fundamentalmente se presenta en los pacientes que tienen cirrosis. Las causas del síndrome ascítico edematoso va a ser la hipertensión portal, la hipoalbuminemia o la hipoalbuminancia, aumento de la permeabilidad capilar, la retención del sodio por aldosteronismo secundario. Entonces va a haber ascitis. ¿Y qué es la ascitis? Es la acumulación de líquido libre en la cavidad abdominal y se va a asociar a cuadros de edema. El síndrome hemorrágico. En el síndrome hemorrágico es importante identificar como la causa de este síndrome hemorrágico a las hepatitis agudas, a la cirrosis, a las infecciones de las vías biliares, como son las obstrucciones extrahepáticas, son las que van a producir con más frecuencia el síndrome hemorrágico. Ahora, ¿cómo se va a manifestar este síndrome hemorrágico? Este síndrome hemorrágico fundamentalmente se va a manifestar por hemorragias cutáneo-mucosas que tienen fundamentalmente la apariencia o el aspecto de una púrpura. Esta púrpura que se va a situar fundamentalmente en los miembros inferiores, y también puede aparecer equimosis subcutáneas, fundamentalmente por la falta de absorción de la vitamina K. Entonces la vitamina K va a estar deficiente para que pueda aparecer este síndrome hemorrágico. Entonces este síndrome hemorrágico generalmente aparece o tiene su aparición en pacientes que tienen ya la patología establecida, como es la cirrosis alcohólica. El síndrome de encefalopatía hepática. El síndrome de encefalopatía hepática se clasifica en 3 estadios. En el primer estadio hay trastornos neurológicos, conservándose la conciencia o está discretamente alterada esta conciencia. En este estadio también vamos a identificar, o el paciente nos va a referir, que existe irregularidades en el sueño. Entonces nosotros ya podemos asociar al síndrome de encefalopatía hepática estadio 1. El estadio 2, el paciente dentro de la anamnesis o los familiares que muchas veces del paciente van a acompañar al paciente a la consulta médica, nos van a referir que la conversación es lenta, torpe, la voz débil. Dentro de las alteraciones neurológicas, la más característica va a ser el flapping tremor o asterixis. El flapping tremor o asterixis consiste en una serie de movimientos finos que el paciente va a
manifestar especialmente en las manos. El estadio 3 de la encefalopatía hepática aparece ya el coma, aparece el famoso aliento de la fetidez hepática o el fetor hepático, ¿no? Entonces ya nosotros al percibir el fetor hepático, la fetidez hepática, cuando ya vamos a la sala del hospital, tiene un olor característico, y ya lo podemos asociar con el estadio 3 del síndrome de encefalopatía hepática. Estos estadios a nosotros nos permite fundamentalmente identificar el grado de lesión a nivel neurológico, y estas pueden manifestarse con diferentes alteraciones, como lo hemos visto específicamente en cada uno de los estadios. Ya pasamos ahora al examen del hígado. Para el examen del hígado tenemos que realizar la inspección del hígado. Entonces, realizaremos la inspección de toda la cavidad abdominal, recordando siempre que va a haber unos límites que van a dividir al tórax del abdomen. Y los límites van a ser los arcos costales, el ángulo de Charpy, y ya estaríamos enteramente en la cavidad abdominal. ¿Y qué tenemos que buscar al realizar la inspección del hígado? Fundamentalmente la hepatomegalia. Y la hepatomegalia va a originar modificación de la estructura del abdomen. Y al modificar la estructura del abdomen, vamos a observar abobadamientos, estos abobadamientos que se van a localizar generalmente en el hipocondrio derecho. La vesícula biliar también se puede dilatar y aumentar de tamaño cuando sucede, o como sucede en las obstrucciones del colédoco por cáncer de la cabeza de páncreas, y se hace evidente a la inspección. Entonces vamos a ver unos abovedamientos, una alteración en el segmento de la cavidad abdominal a nivel del hipocondrio derecho. Hay que tomar especial atención en la vesícula biliar dilatada, porque vamos a observar fundamentalmente un síndrome muy importante, un signo que es el signo de Corbusier-Terrier, que aparece cuando hay manifestación de coledocolitiasis que dilatan la vesícula y se observa un abobadamiento a nivel del reborde costal derecho. Entonces, si nosotros observamos ya un abobadamiento, entonces ya tenemos que lanzarnos esa hipótesis de que puede ser un signo de Corbusier-Terrier. Ya ahora vamos a realizar la palpación del hígado. Y para la palpación del hígado tenemos que recurrir al método semiológico. Y esta lámina donde ustedes están leyendo, donde dice: donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad, lo dijo Platón. Con este pensamiento de Platón, yo quiero referirme a la importancia que juega seguir el orden, el método semiológico. Y el orden del método semiológico va a ser la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Este orden semiológico en ninguna de sus partes se puede verse alterada. Es el éxito que ustedes deben tener, o esperamos nosotros como docentes que ustedes tengan, por el respeto mismo a este orden semiológico, que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, lo cual lo tienen que realizar de forma metodológica. Entonces ahora voy a hablar de la palpación del hígado. Para eso hablaré de la aplicación de diferentes maniobras semiológicas
que nos permiten identificar algún tipo de alteración, sin quitar el rol protagónico que tiene que tener el examen físico. El examen físico se constituye en un elemento muy importante dentro del proceso de la revisión del paciente. Entonces, dentro del examen físico, ustedes, queridos estudiantes, tienen que ser especialmente minuciosos, observando todas las características que el paciente va a mostrar, porque el paciente acude al médico para que les resuelvan sus problemas, y ustedes, como estudiantes, más aún de nuestra querida Facultad de Medicina de la UNSA, tienen que hacer un examen físico minucioso, respetando a cada uno de los elementos que conforman el método semiológico. Voy a hablar ahora de la maniobra de Schmidt. La maniobra de Schmidt, como ustedes están observando en la imagen, el paciente va a estar en sedestación, con las piernas ligeramente flexionadas, y el médico o el explorador se va a situar por detrás de la paciente o del paciente a ser examinado, a modo que pueda sostener todo el cuerpo o todo el tronco del enfermo. Con esta maniobra de Schmidt, los músculos de la pared abdominal del hígado van a descender, y automáticamente el hígado va a descender por su propio peso para aplicarse contra los dedos del explorador. Entonces nosotros podremos palpar todo el reborde del hígado, el reborde hepático, y podremos identificar si existe un crecimiento, que sería una hepatomegalia, o existe algunos lugares donde se manifiesta un dolor. A esta maniobra la conocemos como la maniobra de Schmidt. Esta maniobra de Schmidt es un método ideal para la palpación de moderadas visceromegalias subdiafragmáticas. La maniobra de Devoto. La maniobra de Devoto, el paciente o el explorador, se coloca también por detrás del paciente, con los dedos índices que están situados sobre la pared abdominal, y se rastrea de abajo hacia arriba el borde inferior del hígado, y una vez identificado este borde inferior del hígado, se fijan los dedos, a especie de un gancho, y se deja que estos bordes entren en contacto con los dedos del explorador, y vamos a aprovechar la inspiración del paciente para hacer una ligera presión, recordándole siempre que las manos del explorador tienen que estar en forma de gancho. Esto también nos permite, esta maniobra de Devoto, para identificar las visceromegalias o fundamentalmente la hepatomegalia, porque estamos palpando al cuerpo, al reborde interno del hígado. Luego tenemos la maniobra de Bruch. La maniobra de Bruch va a tener una connotación importante. ¿Por qué? Porque esta maniobra es bimanual. Se practica con ambas manos. El médico se sitúa al lado derecho. Primeramente va a aplicar o va a colocar la palma de la mano sobre la pared abdominal, de manera que la yema de los dedos puedan quedar extendidos por debajo del borde inferior del hígado, y con movimientos ligeramente circulares se palpa el reborde del hígado hacia arriba, buscando el borde del hígado, como estamos observando en la imagen que tan gráficamente nos está mostrando. Entonces empujamos la mano con los dedos hacia la profundidad, y también vamos a aprovechar la inspiración. Entonces recuerden, esta maniobra de Bruch es una maniobra bimanual, es decir, que se realiza con ambas manos. La maniobra bimanual de Chaufar. En la maniobra bimanual de Chaufar, el paciente se encuentra en decúbito dorsal completo, es decir, se encuentra
echado en la mesa de exploración o en la cama del paciente. Entonces, para eso vamos a colocar la mano izquierda por debajo del ángulo costolumbar y la mano derecha va a estar encima de la cavidad abdominal, sobre el abdomen, pero va a tener una particularidad especial, que los movimientos que vamos a realizar con los pulpejos de los dedos tienen que ir hacia arriba, en busca de imprimir sacudidas al hígado. Aprovechamos también en el momento de la inspiración y logramos identificar el borde inferior del hígado. A esta maniobra la llamamos la maniobra de Chaufar. Hablamos luego de la maniobra de Matthew. La maniobra de Matthew también es llamada como la maniobra de la palpación ascendente. El paciente se encuentra en decúbito dorsal completo, con la cabeza algo elevada y las rodillas semiflexión. El explorador va a situarse al lado derecho. Y la posición del explorador va a ser muy importante porque primeramente el explorador tiene que buscar su comodidad, pero al buscar su comodidad tiene que buscar también el método, la maniobra más adecuada para realizar esta palpación. Entonces, al situarse el explorador al lado derecho, se sitúa un poquito más allá del hombro y explora de abajo hacia arriba con los dedos índices mismos que se van a encontrar entrecruzados. Esta maniobra nos sirve fundamentalmente para palpar algún tipo de tumor que pueda encontrarse por debajo de la pared abdominal. Y también observen ustedes lo que está en la gráfica mostrándonos la disposición de los dedos. Es una disposición muy importante porque va a permitir recolectar todo el reborde del hígado. Este reborde del hígado que se va a manifestar fundamentalmente en la inspiración. Vamos a pedir al paciente que inspire. La maniobra de Gilbert. En la maniobra del Gilbert, el explorador, como dice la parte teórica, se coloca sus manos en forma perpendicular. Está formando una porción perpendicular entre sí, unidas por las puntas de los dedos índices, es decir, los dedos índices están unidos. Para eso yo me situaré en el lado derecho del lado del paciente. La mano izquierda cruza en forma perpendicular al borde hepático y la derecha es perpendicular a la izquierda. La inspección y la palpación vamos a iniciar a nivel de la fosa ilíaca derecha con las puntas de los dedos ubicados en la línea hemiclavicular y vamos a ir subiendo en este segmento y se realiza a su vez depresiones rápidas con movimientos suaves circulares a nivel de los pulpejos de los dedos, pero manteniendo fundamentalmente la forma perpendicular. Aquí, ¿qué vamos a valorar? Fundamentalmente la resistencia en este segmento de la cavidad abdominal. A esta maniobra la conocemos como la maniobra de Gilbert. Luego tenemos que hablar de la maniobra de Güemes. La maniobra de Güemes es una maniobra bimanual que tiene características especiales. ¿Por qué? Porque la mano del explorador se va a colocar en el lado izquierdo por debajo de la región dorso-lumbar y la mano derecha la vamos a colocar en forma de cuchara. ¿Por qué vamos a colocar la forma de cuchara? Porque fundamentalmente tenemos que ir rastreando y palpando el borde inferior del hígado, aprovechando a su vez el momento de la inspiración del paciente. Entonces, esta maniobra de Güemes, como ustedes están observando en la imagen, tiene esa disposición o esa característica especial. La maniobra de Glenard. En la maniobra de Glenard, el explorador, el médico, con la mano izquierda va a deprimir la región costolumbar derecha del paciente y con la mano derecha deprime el abdomen.
Esta maniobra también se va a ayudar con una inspiración, pero esta inspiración tiene que ser profunda. A esta maniobra la conocemos como la maniobra de Glenar. Ya para concluir las maniobras específicas de hígado, tenemos a la maniobra del témpano o de empuje. Esta maniobra del témpano o de empuje fundamentalmente nos permite identificar una ascitis, un meteorismo y una contracción intensa de la pared muscular. Consiste en comprimir brusca y brevemente la pared abdominal y el hígado va a ir a chocar, así como se manifestaría un iceberg que está saliendo hacia la superficie. Una sensación que claramente nosotros en el momento de realizar esta palpación vamos a sentir cómo el cuerpo en general del hígado sale a la superficie. Entonces, esta maniobra del témpano de empujes, por eso se llama de témpano de empujes, se manifiesta más en ascitis copiosa, meteorismo o una contracción intensa de la pared muscular. Luego hablamos de la maniobra para vesícula y de las vías biliares. Va a existir también unas maniobras específicas. Lo primero que tenemos que identificar y de buscar es el signo de Murphy. Y el síndrome de Murphy es característico de colecistitis aguda. Es un dolor que se provoca al comprimir sobre la área de la vesícula biliar en el hipocondrio derecho y a la vez el paciente realiza una inspiración profunda. Entonces nosotros, como estamos observando en la gráfica, vamos a ejercer una ligera presión. Esta ligera presión va a estar coadyuvada con la inspiración profunda que el paciente va a realizar y de forma esporádica va a manifestar el paciente dolor. A eso llamamos un síndrome de Murphy positivo. Entonces el paciente manifiesta un dolor profundo y es un signo característico de una colecistitis aguda. La maniobra de Prong. La maniobra de Prong, aquí ustedes observarán en la imagen la disposición especialmente de los dedos pulgares. Entonces, de acuerdo a esta disposición de los dedos pulgares, tenemos que hacer una presión sobre la zona vesicular epigástrica de ambos pulgares. Luego se deprime con el pulgar para valorar la sensibilidad, mientras también al paciente se pide que realice una respiración profunda, una inspiración profunda, y se suelta rápidamente. Si existe manifestación del dolor a esta maniobra de Prong, se está evidenciando la colecistitis aguda. Entonces, estas maniobras, especialmente de la vesícula, de la palpación del hígado, nos permite valorar la consistencia externa de cada uno de estos órganos. Y a partir de esa valoración nos permite a nosotros como médicos tener o crearnos una serie de hipótesis para que posteriormente, ya conjuncionando con elementos más que nos va a referir el paciente, podamos identificar claramente la alteración de este segmento corporal. Segmento corporal que se manifiesta con diferentes patologías y esas patologías fundamentalmente con un síntoma que es el dolor. Ya concluyendo esta clase teórica, es simplemente recordarles que la medicina es una carrera imprescindible que cuida la salud de las personas, como dice la imagen. Es una de las profesiones más humanitarias de entrega, y ustedes desde el ciclo, desde este momento que están teniendo contacto con el paciente, gracias a la semiología, ustedes tienen que valorar estos aspectos y que posteriormente ya dentro de su vida profesional tendrán que ponerlos en práctica, pero fundamentalmente no olvidar que los profesionales médicos de la medicina han sido necesarios siempre, en todas las sociedades desde la antigüedad hasta el presente.
Por eso el médico se constituye en un elemento muy importante dentro del desarrollo de la sociedad, pero fundamentalmente el médico está para resolver los problemas de los pacientes. Y su enfoque de estudio en este momento tiene que ser así, buscando siempre la empatía hacia el paciente y buscando siempre resolver los problemas que aqueja al paciente. Voy a concluir esta clase teórica diciéndoles que la mejor preparación para el mañana es haciendo lo mejor hoy. ¿Quién lo dijo? Jackson Brown. Entonces, siempre hablamos de que queremos ser los mejores. Los mejores tenemos que ser ahora. Y haciendo ahora, mañana vamos a ser más mejores. Les agradezco mucho por la atención dispensada a esta clase teórica. Desde la cátedra de Medicina 1 en el capítulo de semiología, siempre les invitamos a esforzarse en cada uno de sus desafíos, fundamentalmente hacia nuestra materia. Muchas gracias.